Bueno, aquí estamos, que se encuentra muy sorprendente. En mi testimonio, hablaba de Canon Denning. Aquí tenemos la placa de cremación que lee: William P. Denning, sacerdote, 1907 a 1980. Pastor de San Juan el Bautista en Purley de 1944 a 1980, con una simple petición: que en paz descanse. Estoy muy sorprendido de encontrar esto porque estaba buscando algún otro miembro de la familia aquí, pero hemos encontrado a Canon Denning. Como he dicho, mi madre siempre creyó que él debería haber sido el obispo de Southwark, y aquí está. Muy interesante, fue cremado, y por supuesto la cremación no es bíblico. El entierro sí es. Pensé que le gustaría ver esto, y esto es parte del testimonio. Es interesante ver la palabra pastor y no la palabra sacerdote bajo su nombre. Siguiendo, venimos a Purley, y si James le gustaría señalar el nombre de la calle, y le diré por qué esta calle es importante para mí. Dale, Road, Purley, y si podríamos ir allí, la primera calle a la derecha es donde yo vivía. Volvimos de Alemania, que era en 1947, o 1948, y vivimos allí. Aquí era mi iglesia parroquia, Juan el Bautista. Durante 4 o 5 años, vivimos aquí. Recuerdo muy bien caminando por esta calle la mayoría de las mañanas, y si James puede señalar a la izquierda, verá un aparcamiento de concreto, pero cuando vine aquí, había huertos de manzanas, también había un arroyo aquí. Y una vegetación espesa. Dicen que cuando vino el primer sacerdote, no vivieron en la casa en la colina, pero vivían en esta casa pequeña. Solo señalaré más. Yo voy para allá ahora, y a la iglesia. La iglesia fue construida en los años de 1930. Aquí es donde vivía el sacerdote el tiempo antes de que se movieron a la casa en la colina. Ahora vamos a la iglesia que fue construida en la década de 1930. Esto fue una parte muy grande en mi vida como un hombre joven. Venía cada mañana para servir la misa. Caminando a la iglesia y como siempre, aquí puede ver los tiempos de misa como lo que ve en la mayoría de las iglesias católicas. Hay aquí una placa, y cuando el obispo vino aquí, la iglesia se abrió por el obispo amigo. En 1938 se colocó la piedra aquí por arzobispo amigo. En aquellos días era el obispo de Southwark. Todo esto era nuevo en el tiempo, y esto era la iglesia. Detrás de mí es donde vivía el sacerdote, y yo lo llamaba la casa en la colina. Todo esto no estaba en mis días. Todo esto fue muerto, pero puedes ver la casa en la colina. Es una gran casa independiente, y siempre pensé del hotel de Norman Bates. Iba caminando, pasando la iglesia, que es la entrada, y yo a veces tenía una llave. Yo tenía unos 8 o 9 años, y podría caminar por ese camino, pero ahora no voy a caminar allá. Voy a estar de pie en el camino público. Yo caminaba por la calle solo, y a los 8 años venía la mayoría de las mañanas para servir la misa. Aquí en esta casa vivió unos 3 o 4 sacerdotes y nunca supe qué sacerdote iba a decir la misa. También debería decir que la misa era a las 6 de la mañana, y caminaba a la casa aquí, una gran casa independiente. Caminaba a la puerta para suenar el timbre, y miraba las ventanas arriba porque el sacerdote que iba a decir la misa abría la ventana y decir: «Buenos días, Pat. Estaré fuera en un minuto». Pero no vinieron porque se quedaban dormidos. Me tiraban las llaves, y caminaba por este camino para abrir la puerta para llegar al presbiterio para comenzar la misa a las 6 de la mañana. Yo recuerdo muy bien la casa en la colina. Serví la misa por 3 o 4 años. Así que llegué a conocer muy bien los sacerdotes, especialmente a Denning, quien era la parroquia sacerdote aquí. Mi madre pensaba que era un hombre muy amable, y le gustaba mucho. La memoria que tengo de Denning era que él venía a nuestra casa una vez por semana. Él fumaba bastante, y fumaba los cigarrillos Sobranie de Turquía. Mi madre siempre pensó que él debería haber sido el arzobispo de Southwark, pero alguien tomó la posición. Un hombre llamado Cyril Caldari, y mi madre pensaba que William Denning debería haber sido el arzobispo porque ella dijo que era mucho más amable. Permítame compartir que mi padre pensaba de Denning como un hombre muy severo, pero también le gustaba. A mí no me molestó servir la misa. Pasaba por la puerta, que era la entrada principal. La misa comenzaba todas las mañanas a las 6, y lo puede creer que cada mañana a las 6 había un pequeño grupo de personas esperando la misa, y estoy seguro de que ellos ya no tienen misa a las 6 de la mañana.
Estoy seguro de que todos ellos tienen su misa a las 10 de la mañana. Bueno, aquí está la iglesia Juan el Bautista, y esta es la iglesia que yo asistí. Estoy caminando a la puerta principal, y se puede ver la puerta pequeña que es la casa donde vivió el sacerdote antes de que compraron la casa en la colina. Aquí puede ver a Juan el Bautista, y que ciertamente no tenía un halo en la parte posterior de su cabeza. Muchos recuerdos vienen de la iglesia San Juan el Bautista. También el pensamiento me vino de ser sacerdote, y recuerdo que hablé alto con uno de los sacerdotes. Yo puedo recordar el personal de la iglesia durante ese tiempo. El sacerdote Denning, el padre Burke, y el padre Turner. Fueron 3 sacerdotes. Tenían un jesuita y sacerdote llamado Pablo Brecel S.J., que los visitaba, y más adelante lo llegué a conocer. Él tenía una pluma estilográfica con sus iniciales S.J. al lado, y lo encontré. Entonces, lo fui a buscar, en quién es quién, y descubrí quién era él, y estaba en Stonyhurst, que fue el colegio de los jesuitas. Le envié la pluma estilográfica, y él me envió 5 libras esterlinas, que era mucho dinero en aquellos días. Él venía aquí regularmente, y estos son los sacerdotes. James, si puedes señalar a la casa en la colina. Recuerdo muy bien caminando a esta casa por 4 años. ¿Para qué era? Absolutamente para nada. Yo no había nacido de nuevo. En esta iglesia yo nunca oí de uno nacer de nuevo, y nunca oí de Juan 3, versículo 3. Todo lo que oí era sobre la liturgia profunda del Vaticano, pero recuerdo esta iglesia muy bien. Esta es la iglesia que asistí por unos 15 años. Durante mi tiempo en la iglesia, tomé una parte muy importante de coordinador para justicia y paz en el decanato para los 12 parroquia. Estaba en el registro de lectura para todas las misas. Estaba en el consejo pastoral decanato, vicepresidente y también presidente actuante. También estaba en el comité de los arzobispos para la liturgia. Pero aquí está la iglesia en cual yo vine aproximadamente 12 años. Cuando digo que vine aquí, vine a misa en esta iglesia los domingos y probablemente cada día de la semana, y a veces hasta 2 veces al día. Durante un tiempo de horas, aquí había una multitud de personas para entrar a la misa por la tarde. Al igual que yo, ellos iban allí para un ritual. Ellos decían que era eterno, pero mejor dicho es un ritual que es muchísimo desfasado porque no tiene la bendición de la confianza que Cristo los ha dado a nosotros. La bendición que Cristo ha dado, y que debemos nacer de nuevo. Miro esta iglesia ahora, y supongo que veo un dinosaurio. Es una iglesia muy antigua. Esta iglesia es probablemente la iglesia más vieja aquí, y mucha gente todavía viene aquí. Pero no tengo inclinación de caminar a la iglesia, y abrir la puerta para ver lo que está dentro. De hecho, lo dudo mucho que ha cambiado desde entonces. Así pues, si eres un católico viendo este vídeo, y estás pensando en lo que digo. Estoy diciendo que fui liberado de la Iglesia Católica por la gracia de Dios. Era un católico que vine a ser salvo. Dios miró abajo, y obviamente me vio, y me liberó de este sistema. Dios liberó a mi hijo de este sistema. Debe recordar que dentro de nuestra familia, teníamos 3 sacerdotes católicos, por tanto esto estaba muchísimo en nuestro sistema. Aquí está la iglesia, como digo, tomé una parte integral en esta iglesia, y debería añadir que la historia de Santa María, era un libro que fui encargado de escribir. Investigué la historia de 100 años de esta iglesia. Me dijeron hace unos años, en aquel depósito, que el libro todavía se está vendiendo con mi nombre todavía en él. Esto es todo que diría sobre esta iglesia. Pero lo que diría sobre la religión es que tienes que salir de la religión. Hoy tienes que salir de la religión. Tienes que entrar en relación, no con la iglesia, no con este sistema, no con la catedral, y no con la capilla, pero solo con Cristo. Solo Cristo puede salvarte. Solo Cristo pagó la parte final de morir en la cruz por ti. Tomó la expiación para sus pecados y míos, y sabe que realmente no somos dignos, yo realmente no soy digno, pero gracias a Dios que Él me liberó de este sistema. Conocía a algunas personas muy amables aquí. Eran gente muy amables pero no son salvos. Estoy seguro que si me vieran ahora, pasarían al otro lado. Espero que os he dado algo en qué pensar. Cuento esta historia no con malicia, pero con el perdón, y espero que sean salvos. Tienes que hacer el paso. Comienza a orar hoy. El Señor vuelve. Sigue mirando arriba.
Start praying today. The Lord is coming back. Keep looking up.